Gloria a Dios. Segunda Timoteo 3:16. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos en reverencia, en orden, atentos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Una vez más, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Damos gloria y honra a tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra que ya es bendecida, que ya es eterna. Señor, que tú la has declarado a favor nuestro. Dios mío, nos gozamos en que seamos de tal importancia para ti, que tú has escrito un libro completo para ponerlo en nuestras manos de tu palabra, para que lo entendamos y sea beneficioso a nuestras vidas. Señor, te damos la gloria y la honra por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. En este día yo quiero compartir algo sobre la palabra de Dios. Y yo sé que todos nosotros tenemos Biblia. Y si no la tiene, levante la mano para darte una. Pero todos tenemos Biblia. Y sabemos que se habla claramente y diariamente. No pasa un día sin que usted no oiga a alguien decir algo referente a la Biblia, sin que usted no escuche una predicación en el radio, en la televisión. Pero aún con esta invasión, con esta abundancia de palabra de Dios que hay en el globo, en el universo, todavía hay personas que no se sienten obligados. No se sienten obligados a obedecer la palabra de Dios. Todavía con toda la abundancia que Dios nos ha dado de su palabra, hay personas que llevan años en el Evangelio que no viven de acuerdo a la Escritura. Hemos estado predicando sobre la doble bendición del año 2014. Yo lo predico y cada vez que me acuerdo lo digo. ¿Por qué? Porque es verdad. Hay uno que cree. Amén. Es verdad que este año el que cree va a ver la gloria de Dios. La palabra de Dios es la clave. Hello. Amén. Hemos visto en este versículo donde la Biblia, la palabra de Dios que fue inspirada, nos dice ahí que fue dada para que si tú te interesa, si verdaderamente te interesa tener el éxito, como dice la Biblia, como hemos leído en Deuteronomio 28,
los 14 versículos, si nos interesa, si verdaderamente somos hijos de Dios y hemos decidido que Cristo va a gobernar todo mi ser, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, pues entonces nos sentimos especialmente bendecidos. Algunos parece, ¿verdad? Porque cuando tú tienes esa clase de relación ya con Dios, tú anhelas la palabra de Dios. Amén, gracias. Dije que cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, cuando Dios es tu Dios y es genuino y es verdadero, tú anhelas la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Escuche bien. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Bueno, vamos a hablar algo sobre eso. Porque todas estas promesas, esto de Deuteronomio, esto que hemos estado compartiendo, si usted no tiene la relación apropiada, ¿hello? Si usted no tiene la relación apropiada, correcta con Dios, esta palabra no puede hacer la obra en usted. No sé si están entendiendo. Si usted y yo decimos, vamos a ponerme a mí también ahí, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero la palabra de Dios no está gobernando nuestra vida, mentimos. No podemos ser turistas, en el reino de Dios no hay turistas. En el reino de Dios no hay aficionado, bueno, puede que el primer día sea aficionado. Después del segundo día en adelante ya tú no eres aficionado, ya tú eres hijo de Dios. En el reino de Dios lo que hay son hijos de Dios. Y Dios es paciente con nosotros. ¿Qué es la palabra de Dios? Escuche. La palabra de Dios corrige nuestra conducta. Unos cuantos de los que estamos aquí necesitamos que nuestra conducta sea corregida. Is that too much? Too strong? You'd rather be soft, right? Easy. Quiere que sea suave la prédica. No quiere que sea una prédica fuerte que llegue al corazón. La verdad es que la palabra de Dios, primero que nada, que la palabra de Dios es lo que Dios va a usar para juzgarnos a nosotros. Pero si Dios es amor, sí, Dios es amor. Y porque es amor nos ha dado su palabra. Y porque es amor nos ha dado promesas. Y porque es amor tiene requisitos. Y porque es amor nos corrige. Y porque es amor no permite que vivamos como si fuéramos hijos del diablo. No se está escuchando nada, ¿verdad? Se perdió la estación. ¿Por qué digo esto? Porque, hermano, los cristianos tenemos que entender que la palabra de Dios es el guía que nos prepara. ¿Qué es la palabra de Dios? Nos corrige. Usted sabe que la palabra de Dios que Dios habló, mire qué interesante esto. La palabra que Dios habló, Dios no simplemente la habló como hablamos nosotros a veces. Que decimos algo y después decimos, ay, ¿por qué yo dije eso?
God doesn't just blur out things and then you say, "Ooh, why did I say that? I didn't mean to say that." But the thing is, we said it. Dios diseñó su palabra. Me voy a dar unos segunditos para que dijera eso. Dios diseñó su palabra. Analice bien eso que dice. Dios la diseñó. El diseño es algo que un draftsman o un ingeniero recopila cierta información y lo prepara, ¿verdad? Pues Dios es el ingeniero de su palabra. Él fue el que preparó su palabra. ¿Por qué, pastor? ¿Qué quiere decir? Mire, es de tan importancia, de tal importancia la palabra de Dios, que Dios la diseñó y la preparó de tal forma que la palabra de Dios nunca falla. ¿Me está escuchando? Wow, están captando. Hay 2 o 3 que están captando. Dios preparó esa palabra de una forma que pase lo que pase, su palabra sobrepasa todo eso. Los ataques que el hombre se disponga, las dudas que el enemigo implante en nuestras vidas, en nuestra mente, eso no importa para Dios, eso no va a hacer nada en contra de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es más que poderosa. Es como espada de doble filo. Y se la entregó a usted. La diseñó especialmente para usted. Hay por ahí un diamante que dicen que es el más grande y de los más quilates que hay. Que lo tuvieron que diseñar antes de cortarlo. Tuvieron que analizar cada corte y cada cosa para que fuera el mejor de todos y el más grande y el de más quilates. Pues la palabra de Dios fue diseñada mejor que ese diamante. Porque es más valorosa que el diamante. Y se la puso a usted en sus manos. ¿A cuánto le gustaría tener ese diamante en la mano? Pero lo que pasa es que el diamante no es más que uno. La palabra de Dios es omnipresente. Y la podemos tener todos nosotros y es más importante que ese diamante, tenerla en nuestros corazones. La palabra dice, atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra mí. ¿Por qué es que pecamos? Bueno, tenemos un montón de excusas, no razones. Circunstancias y excusas sí se presentan. Pecamos porque no atesoramos la palabra en nuestro corazón para no pecar contra Dios. Pero yo quiero que se entienda hoy aquí, si no sacamos de aquí nada más, la importancia, el porqué de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y vemos ya en este capítulo 3, versículo 16, que la palabra fueron planeadas por Dios y que la palabra de Dios fue diseñada por Dios mismo y que la palabra de Dios fue hecha para nuestro bien. No es para condenar. ¿Me está escuchando? La palabra de Dios no es la que te condena. Son mis decisiones las que me hacen, me permiten, me ayudan, me abren camino al cielo o me abren camino al infierno. Mis decisiones, mi vida, mi forma,
de convicción y de creencia. Bendecimos al Cristo de la gloria. En Juan 15, 17, escúchame bien esto. Juan 15, 17. Dice una de las condiciones que Dios tiene en su palabra para cada uno de nosotros. Si permanece en mi palabra y mi palabra permanece en ti, ahí viene una promesa de la palabra de Dios, porque esta promesa fue para bendecirte. Si permanece en mi palabra y mi palabra permanece en ti, pide lo que quieras. En San Juan 14, que lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesús, el Padre te lo dará. Otra promesa. La promesa, la palabra, es para ti y es para bendecir tu vida. Entendamos eso. Ahora, nuestra obediencia, diga, mi obediencia, me abre camino a la multitud de bendiciones de Dios en su palabra para mí. Algunos lo repitieron con el corazón, otros lo dijeron porque se le pidió que lo dijeran. La verdad es que si tú crees eso, porque está escrito en la palabra de Dios, aunque tú quizás no entiendas alguna de esas promesas, ¿cómo es que Dios me va a bendecir? Si yo he estado en una situación que he clamado y no ha venido nada y no he visto nada. Por eso, porque no lo viste. Dije que porque como no lo viste, porque entonces si estamos viviendo por lo que vemos, no consideramos lo que no vemos. ¿Hello? El justo vivirá por fe, no por vista. No es por lo que viste o no viste. Como repetí esta mañana, algunos de nosotros estábamos así a punto ya de la bendición llegar. Y justo a tiempo el diablo logró sacar a uno de la fe y hizo que perdiéramos ciertas bendiciones que hemos descuidado y perdido por no entender la palabra de Dios. Cuando no la entendemos, se hace difícil aplicarla. Acuérdate que la palabra de Dios fue diseñada para que te bendiga a ti en todo momento. A la palabra de Dios no le falta nada. Cada situación en tu vida está cubierta en la palabra de Dios. Cada situación en tu vida. Que, pastor, yo quiero que me diga esto y aquello, porque ya fuiste a la palabra y no la encontraste. Porque está ahí. Está en la palabra. ¿Por qué es que a mí no me da el dinero? Está en la palabra, búscalo ahí. Está en la palabra. Si lo malgastamos, la palabra dice que no estamos siendo sabios. Que buscamos sabiduría, pero no la encontramos. Pues pídesela a Dios. Él te la da en abundancia. ¿Qué está pasando que me está causando que estas cosas estén mal? Y hemos hablado y hemos enfatizado, y esto hay que seguirlo diciendo, aunque digan que es un patrón de repetición. Porque si seguimos viviendo de la misma forma y haciendo lo mismo, vamos a
cosechar lo mismo. Se repite porque es necesario repetirlo. Amén. ¿Qué es la palabra? La palabra de Dios es lo que creó todo lo que existe en el mundo entero, en el universo entero. Aquellas estrellas que están por allá, aquellas estrellas, ¿quién las puso allí? ¿Quién las hizo? El ingeniero a perfección. Y fíjese que la palabra de Dios es más importante que la estrella. Y Dios las puso allí para que, bueno, si estamos buscando señales en el cielo, pues mira, ahí están las estrellas. La palabra de Dios es creativa. ¿Sabe lo que es creativa, verdad? Que Dios lo dijo y como es palabra de Dios, sucede. Dios ha dicho en el Deuteronomio 28, ha declarado la fórmula para tú ser bendecido, especialmente en este año del 14. Está ahí. Esa es. ¿Lo crees? Pues si lo crees, te lo vas a aplicar. Pero es el capítulo de la obediencia, acuérdate. Tienes que escudriñar la palabra. Tienes que aplicarte lo que dice. Si te dice que vaya que a 3 pies del piso y a 5 pulgadas de donde está ese cuartón, tú tienes que poner ahí un tapón y lo pones a 7 pulgadas, se sigue llenando el cuarto de agua. ¿Se acuerdan del cuentito del niño que fue y me puso el dedo? Porque había un liqueo. Se estaba inundando la ciudad. Y él miró y todo el mundo decía, se está inundando. Y nadie hacía nada. Y él dijo, puso el dedo. Los demás miraban el boquetito y cogían. Se está inundando, nos vamos a ahogar todos aquí. Y no hacían nada al respecto. El niño le buscó la solución al problema. Y usted se preguntará, ¿pero qué pasó entonces? ¿Se va a quedar al resto de su vida? Bueno, ya que se entienda el niño. Él fue quien puso el dedo allí, ¿verdad? Es que te voy a decir una cosa, cuando usted empieza a solucionar los problemas de acuerdo a la palabra de Dios, Dios, escuche, Dios le va a proveer la solución. ¿Entiende ahora? Pero muchas veces queremos la solución fuera de la palabra. No, Quizá le ponen un gemiendo. Pero no se puede poner gemiendo porque se va a romper de nuevo. La palabra de Dios es creativa. Donde no hay nada, la fe tuya, unida a las promesas de Dios, hace que haya algo. Creo que es en Génesis 1:2. Vamos a ver cómo dice en Génesis. A ver si me acuerdo bien. Si no es ahí. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el 2 y el 3 van juntos. Mire lo que dice. Y Dios dijo, o dijo Dios,
sea la luz, y fue la luz. ¿Qué vemos aquí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, vuelvo y lo leo, escuche. El Espíritu Santo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y dijo Dios, sea la luz. El Espíritu Santo ¿se mueve en usted? El Espíritu Santo dijo, o Dios dijo, porque su Espíritu, Dios moviéndose sobre las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. ¿Qué ha dicho Dios en Deuteronomio 28 para usted? ¿Qué ha dicho Dios? ¿Quién sabe lo que dice Dios? Y no es solamente en Deuteronomio 28. En la Biblia, por todos lados, Dios habló. Y solamente el que creyó fue el que recibió. O el que recibió fue el que creyó, como usted lo quiera entender. La palabra de Dios es creativa, es creadora. Crea donde tú miras y no ves nada. Ahí está Dios, ¿sabe? Alaba a Dios si puedes. La palabra de Dios le habló a los profetas. Los profetas hablaron en el Viejo Testamento mayormente. Y lo que Dios habló se cumplió y se sigue cumpliendo. Aquí también hay profecía. Dios la habla y se cumple y se seguirá cumpliendo. Gloria a Dios. La palabra de Dios da revelación. La palabra de Dios ha sido traída personalmente por Dios al mundo. Además de escribirla personalmente, la palabra de Dios vino al mundo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. La palabra de Dios, Dios mismo, hecho hombre, vino a traer la palabra de Dios al mundo. ¿Cuántos pueden creer eso? Fue dada a los apóstoles también. Fue hablada directamente a los apóstoles. Como es hablada directamente a ti. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios ha llegado a su vida? Tiene el poder de crear. ¿Sabe por qué no vemos milagros creativos hoy en las iglesias o en donde quiera que hay comunidades cristianas? Porque no lo creemos. No sé si estoy hablando en español. ¿Usted se cree que según Dios le sanó la mano a la hermana de Moisés, que es un milagro creativo, porque era una lepra, que la lepra no se sana? ¿Usted se cree que Dios no puede hacer algo con usted? ¿Usted no cree usted que usted, sabiendo que lo que tiene en el bolsillo son tarjetas, usted se cree que en el momento preciso, la necesidad palpante, usted no se mete la mano en el bolsillo y puede encontrar 10 o 15 billetes de a 100 en su bolsillo? ¿Usted no cree que eso es posible? ¿Usted cree que Dios lo puede mandar a que se vaya a pescar porque tiene una moneda de oro en uno de los peces que están allí en aquel río? Eso lo dice la palabra.
Pero hay un versículo que dice que es de acuerdo a tu fe, que es que será hecho de acuerdo a tu fe. Dios es un Dios, la palabra de Dios es creativa, puede crear. Tenemos, ¿cuántos tienen 5 dedos en cada mano? ¿Alguien tiene 6? ¿Alguien tiene 4? ¿Quién creó esos 5 dedos que usted tiene en su mano? Wow. Dios tiene todo que lo diseña a perfección. Mire si Dios es perfecto, que le puso la nariz mirando hacia abajo, ¿verdad? Imagínese si usted tuviera la nariz del otro lado y empieza a llover. Dios es perfecto. Él no se equivoca. La palabra de Dios es tan y tan poderosa que la luna está todavía donde Dios la puso. La palabra de Dios es tan y tan poderosa que el sol está donde mismo Él lo puso. ¿Usted sabe lo que pasa si se sale el sol de donde está? En un momento, arde la tierra completa. ¿Quién es el que mantiene eso donde está? Dios lo hizo. Dios puso al sol. Solamente un creyente pudo parar el sol. No se registra en la Biblia de ninguno otro, así que era un hombre de gran fe. Porque yo me pregunto, si fuera un hombre de poca fe, ¿habríase podido parar el sol? ¿Podía el cielo dejar de llover si no hubiera un hombre de fe orando y clamando a Dios? Y usted quizás diga, pero eso era un propósito especial que Dios tenía. Posiblemente era un propósito especial. Pero nosotros somos especial para Dios. Yo fui con mi hermano a buscar un trabajo una vez. Él no era para mí, era para mi hermano. Y él llenó la aplicación. Y yo creo que yo lo conté aquí. Llené la aplicación y lo entrevistaron. Y mientras lo estaban entrevistando me dijeron a mí, ¿y tú no vas a llenar la aplicación? Y no, yo no quiero trabajar. Me dijeron, llénala, toma, te la vamos a dar anyway, llénala. Llené la aplicación y a mi hermano no le dieron el trabajo, me lo dieron a mí. Cosas inesperadas pueden suceder en tu vida. Cosas que quizás tú no estás capacitado para causar. Quizás tú no estás capacitado para causar, para provocar que el sol se pare, que el cielo se cierre. No, quizás tú no estás, pero la palabra de Dios sí está. Y si tú te agarras de esa palabra, de las promesas de Dios, y estás ubicado dentro del concepto bíblico de lo que es un verdadero hijo de Dios, Dios responde tu petición.
No sé si están escuchando. Por eso nos dice en San Juan 15:7. Si permanece en mi palabra y mi palabra permanece en ti, pide lo que quieras y se te dará. Por eso dice, toca y se te responderá, se te abrirá. Pide y recibirás. Pero hay que perseverar en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sabe por qué fue que Josué oraba y el cielo se cejaba y se abría? Porque después volvió a orar y volvió y causó que el cielo se moviera otra vez y abriera las aguas y las soltara. ¿Cuántos aquí creen que pueden orar que llueva y llueve? ¿Cuántos aquí han orado para que lloviera y llovió? Hermano Carlos oró porque las vacas necesitaban agua, ¿verdad? Mire, hermano, estas son cosas que usted no puede controlar, pero que por la palabra de Dios están disponibles para usted. Pero la obediencia es la clave. ¿Me escucha bien? La obediencia. Usted asegúrese de que usted está dentro de la palabra de Dios, que su testimonio no está dudoso, no está mal, porque Dios escucha la oración del justo. Y creo que nosotros estamos desperdiciando muchas bendiciones. La desperdiciamos por la ignorancia. La palabra dice, por falta de conocimiento, pierden bendiciones. ¿Dónde dice eso? No lo dice en esa forma, pero lo dice. Por falta de conocimiento, mi pueblo perdemos bendiciones. ¿Por qué? Porque no le damos la importancia. Es que yo no entiendo cómo es que si yo en este área necesito tal casi siempre lo relacionamos al dinero. ¿Cómo es eso que si yo tengo tantas deudas y no tengo dinero porque confío en Dios, Él ya lo va a arreglar? Pues mira, no te sorprendas si lo hace. Pero primero tú vas a tener que poner tu fe en Dios. Porque qué bueno sería si no tuviéramos que vivir en santidad, no tuviéramos que tener ni fe, no tuviéramos que someternos a la palabra de Dios y pudiéramos llegar a la iglesia, ir al altar y pedirle a Dios que resolviera mis problemas. Qué bueno sería eso, ¿verdad? Estaría hasta el diablo aquí sentado buscando peticiones a Dios. No, hermano, esto es para los obedientes. Tenemos una obligación de santificarnos, de obedecer la palabra, porque todo esto que hemos estado hablando en estas últimas 3 semanas de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, que ya han empezado. Ya esas bendiciones empezaron. No es que van a venir, es que ya empezaron a venir. Ya empezaron. Si tú quieres que también lleguen a ti, agájate de la palabra de Dios. Agárrate, afírmate de la palabra de Dios. Dios te quiere bendecir, como dice en Deuteronomio 28. Dios no te quiere a ti buscando prestado. ¿Tú te crees que Dios tiene el poder para que tú tengas más que suficiente para prestar? ¿Tú te crees que Dios te puede hacer de cola
a cabeza. Te podrá Dios sacar a ti de deudas sin tú saber ni cómo. Dios es un Dios creador, lo dice en su palabra. Escudriñemos la palabra. Cuando escudriñamos esta palabra, aumenta nuestra fe, porque empezamos a darnos cuenta de las cosas que estamos ignorando. Empezamos a leer la palabra, empezamos a dar ofrendas, porque nos damos cuenta de la bendición. Empezamos a diezmar, porque vemos que dice que Dios reprenderá al devorador de nuestras vidas. Empezamos a orar por los enfermos y los vemos sanar. Empezamos a ministrar salvación donde quiera que vamos, porque nos damos cuenta que la palabra de Dios fue diseñada a favor de las almas para sanar. Amén. Para sanar y salvar. Esa palabra es palabra de salvación. Dios la diseñó con la capacidad de salvar y de sanar. Pero Dios la diseñó también que dice, se le puede decir aquí, for members only. Para los miembros nada más. O si quiere, para los hijos de Dios solamente. Porque no todo el mundo se puede aprovechar, beneficiar de esta palabra. Tiene que estar dispuesto a someterse a Dios y a obedecerla. Hello. Eso es lo que la palabra de Dios quiere hacer en nuestras vidas. Tiene poder para crear, tiene poder para sostener, gracias a Dios que sostiene el sol y la luna donde están. Para dirigir, mire, la palabra de Dios dirige el universo. Esos cometas que se acercan por ahí, ¿quién usted cree que los echa para otro lado para que no choquen con el planeta Tierra? Eso es Dios. La palabra de Dios tiene la autoridad y el poder de juzgar tu corazón y el mío. Y ahí podemos estar otro día completo en eso, porque muchas veces decimos, Dios conoce mi corazón, para justificar la desobediencia a la palabra. Dios conoce mi corazón. Él sabe que yo no tengo malas intenciones. Él sabe que yo dije esa mentira, una mentira piadosa o una mentirita blanca. Porque en ese momento era lo único que podía hacer. No, Dios lo que sabe es que tú mentiste. Hay que tener cuidado con Uncle Sam. Uncle Sam, ¿sabe cuál es ese, verdad? Cuando llegamos a llenar los taxes. Aparece que nos ganamos $10,000 cuando en realidad nos ganamos como 35. Aparece que lo único que debemos de pagar son $600 de impuestos cuando debemos como 7,000. Porque encontramos que el gobierno tiene mucho dinero y que nosotros tenemos poquito dinero. Y mentimos porque eso no lo sabe nadie. No, hermano. La palabra de Dios dice que todo sale a la luz. La palabra dice que vamos a tener que salir delante de Dios en juicio. Nos conviene mejor a nosotros
decir la verdad que venir con una mentira. Bendito el que vive para siempre. La palabra de Dios es fiel y eficaz. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios no es solamente escrito, es viva y es activa. La palabra de Dios, hermano, escuche bien, es eterna. La palabra de Dios nunca regresa, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Lo que quiere decir que si usted repite la palabra, si usted está en paz y en santidad con Dios, usted tiene la palabra de Dios para pronunciarla sobre cualquier situación dentro de los guidelines bíblicos. ¿Me está entendiendo? Porque usted por la palabra de Dios, usted es más poderoso que el diablo. No sé si usted entiende eso. Si usted está bien con Dios, usted reprende al diablo y de usted tiene que huir. Por eso es importantísimo que entendamos que la palabra de Dios fue diseñada para darnos a nosotros autoridad y poder. No es como aquellos que fueron allí a reprender y después tuvieron que ir a donde Jesús de nuevo y decirle, ¿qué fue lo que pasó? Que allí no sirvió eso que me dijiste. ¿Por qué? Estaban usando palabras, pero ¿sabe qué? No estaban usando el poder de la santidad, que es lo que lo iba a empapar de la autoridad que necesitaban para que el diablo se tuviera que ir. Alaba si puede. ¿Sabe cuántos enfermos estuvieran sanos? Si estuviéramos obedeciendo su palabra. Porque entonces cuando llega una enfermedad a mí, la reprendo en el nombre de Jesús y quedo sano. Dije que enfermo sano, no porque no vino otro a orar por ti, a imponerte mano, no por eso. Porque cuando llegó la enfermedad a mí, lo que estaba buscando una cama para tirarme y declarar de Jota. No, la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros tenemos autoridad sobre toda autoridad del enemigo. No sé si lo están entendiendo. Está en la palabra. Esto no es algo que se inventa uno por ahí para predicarlo y que le guste a la gente. Es que eso está ahí en esta palabra. Está en esta palabra. Aquí está todo lo que tú necesitas para vencer. Todo lo que tú necesitas para vencer está en esta palabra. La aplicación es lo que nos falta, hermano. Cuando nos aplicamos, tenemos el conocimiento y tenemos el entendimiento en muchos casos, y nos falta la aplicación. Cuando usted empiece a aplicarla, como dice la Escritura, es lo que dice la Biblia, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Damos a Dios gloria y honra. No estamos presentando al Dios que tenemos en el cielo y en todo lugar como un Dios poderoso. No lo estamos presentando como un Dios que nos da esas bendiciones tan preciosas que podemos disfrutar. No estamos presentando a este Dios que nos salvó, nos rescató. No lo estamos presentando como lo que es. No estamos presentando la palabra de Dios al mundo que anda perdido. No lo estamos presentando. No estamos presentando la palabra de Dios como una herramienta poderosa que únicamente los hijos de Dios pueden manejar, como la espada de doble filo. No la estamos presentando así. ¿Por qué? Porque a veces que ni nosotros mismos lo creemos. Pero el que cree
verá su gloria. Amén. Gloria a Dios. El altar está abierto, hermano. Quería traer eso para que entendamos que nuestra fe tiene que ir a la par con la palabra de Dios.